mente, en nuestros afectos, práctica y seremos bendecidos. Hermano, cuando nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestros corazones y nosotros nos dejamos llevar por lo que la palabra del Señor me enseña, hermano, se produce algo muy importante en cada uno de nosotros, que nosotros empezamos a caminar de acuerdo a la revelación de Dios, a lo que Dios nos enseña, y nosotros somos librados y salvados de nosotros mismos. Nosotros somos salvados y librados de nosotros mismos, de hacer las cosas por nosotros mismos, y ahora nosotros vivimos por lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué nos dice en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor? Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, yo ya no vivo, el que vive es Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy en la carne, sí, pero yo ya no soy el que mando en mi carne, sino que yo vivo por medio de la fe que yo he puesto en Dios. Él es el que gobierna, Él es el que lleva el rumbo de mi vida, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Hermanos, si nosotros no somos llevados por el Espíritu Santo, y nosotros decimos así, bueno, yo vengo a la iglesia, yo sigo alimentándome de la palabra del Señor, del conocimiento que aporta este momento en mi vida, pero después yo sigo viviendo la vida como me va viniendo en la sociedad, en el día a día. Yo voy enfrentando los problemas conforme a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que yo conozco. Hermano, ¿sabe lo que está pasando ahí? Está pasando de que tú estás viviendo con un pie en el mundo y otro en la iglesia, como ya muchas veces nosotros hemos hablado. Y vivir de esta manera es vivir para alimentar más el pecado que la santidad en tu vida. Vivir más para agradar al mundo que agradar al Señor en tu vida. Vivir ya no puesta la fe en el Señor, por lo cual ya el Señor no puede hacer nada a través de tu vida. Ya tú no eres un canal, un instrumento que Dios puede servirse de ti para hacer su obra por medio de ti, porque tú estás viviendo para agradar al mundo y tú estás viviendo para los placeres que te brinda el mundo. Y cuando eso pasa, nosotros empezamos a caminar un camino de autodestrucción. En un camino de autodestrucción de nosotros mismos, porque estamos alimentando el pecado. Aunque tú digas, no, pero yo vengo a la iglesia, no, pero yo leo la Biblia. Hermano, los fariseos, los escribas también lo hacían, pero su corazón estaba lejos de lo que hacían. Y eso lo vimos nosotros el domingo pasado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vivir poniendo nuestra mirada en el Señor y solamente en el Señor, y viviendo, permitiéndole al Señor que sea el Señor de nuestras vidas. Porque, hermano, también nosotros debemos de considerar que de la manera que Dios se revela en su palabra y nos enseña cosas nuevas y buenas y necesarias para nosotros, porque como el Señor te conoce, nadie te conoce, no lo vamos a encontrar en ningún sitio, solamente en el Señor. El Señor tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros y tiene una manera de proyectar para que nosotros caminemos no en nuestros caminos, sino en los caminos de Él. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De manera, hermanos, que nosotros debemos
de estar siempre interesado por la palabra del Señor y por lo que la palabra del Señor me enseña de nuevo. Y me enseña cosas nuevas y necesarias para mi manera de vivir. Hermano, recuerdo una de las historias de este teólogo que hemos tenido hasta hace muy poco, porque falleció hace un par de años, José Grau. Cuando le hablaron y le preguntaron sobre el agnosticismo y el ateísmo, él dijo así: la pregunta no es si Dios existe o no existe. La pregunta es: ¿Dios ha hablado? ¿Dios ha hablado? Y él dijo a este grupo, diciendo, de personas que estaban allí, una idea aquí: si Dios existiera, pero Dios no se hubiera revelado, estamos igual, seríamos nosotros agnósticos también, como algunos piensan, como los que estaban allí también. Y dijo más: y si pasase que creemos que existe un Dios, pero no hay forma de conocerle porque Él no ha hablado, estaríamos igual también. Existe, pero Dios no ha hablado, por lo cual nosotros no tenemos la revelación especial, no tenemos la Biblia. Pero él añade así, y esto es como cerrando este pensamiento, y él dice: ahora bien, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y es por esta evidencia de la palabra de Dios, la Biblia, que muchos creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Y nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos porque seguimos el testimonio de Cristo y lo que Cristo nos enseña de Dios en su palabra. Dice Hebreo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que nosotros tenemos que compartir la palabra de revelación, nosotros tenemos que compartir la palabra del Señor para que aquellos que no conocen al Señor conozcan por la predicación de la palabra, porque a Dios le ha placido que sea por medio de la predicación de su palabra, como nos dice aquí en el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué necesitamos la revelación de Dios? Primeramente para bien nuestro, para agradar a Dios, para complacer a Dios, y también porque la revelación de la palabra de Dios nos ayuda a poder hablar con el que no conoce al Señor, para que conozca al Señor por medio de lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros le podemos compartir para salvar al pecador de su estado en el cual se encuentra. ¿Y cómo se encuentra el pecador? Se encuentra sin salvación y caminando para una vida de condenación eterna. Bueno, la revelación es importante, pero también la revelación que dice aquí la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo, y que nos dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. También la revelación de la palabra es importante porque nos enseña qué es lo que va a acontecer. Y cuando acontezcan las cosas, no puede haber ignorantes dentro de la iglesia que desconozcan los tiempos que estamos pasando, porque no esté leyendo la palabra, porque no esté viendo importante la palabra del Señor. Hermano, nosotros siempre te vamos a animar
a que leas la palabra del Señor, a que escuche la palabra del Señor. Porque esto hace bien a cada uno de nosotros para conocer los tiempos y también lo que nosotros vemos aquí en el versículo 2, que ha dado testimonio. ¿Quién ha dado testimonio? Juan. Está hablando ahora del apóstol Juan, el autor de este libro, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Otro aspecto importante, si el primero era la revelación, el segundo es el testimonio, y el testimonio que estaba aquí dando y que iba a seguir dando el apóstol Juan de las cosas que había visto y que había escuchado. Hermano, esto nos debe también de recordar a nosotros que de igual manera nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una definición que encontré acerca de testimonio dice así: el testimonio es una declaración, una profesión de fe o acuerdo público y es una evidencia dada fundamentalmente a las acciones y revelación de Dios. El testimonio es una declaración, una profesión de fe o acuerdo público y es una evidencia dada fundamentalmente de las acciones y revelación de Dios. Hermano, está hablando aquí de lo importante que es mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Testimonio es una profesión de fe, sí, es una profesión de fe que nosotros estamos declarando, estamos manifestando. Y cuando alguien se va a bautizar, a mí me gusta que dé un pequeño resumen de cómo conoció al Señor, que dé testimonio de su vivir, porque esto nos alimenta a todos nosotros de cómo el Señor fue a su encuentro, cómo el Señor convirtió su corazón en un nuevo corazón. Y nosotros tenemos que seguir dando testimonio de Cristo en nuestras vidas. Hermano, el testimonio es importante también, porque el testimonio es nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de vivir. No es lo que tú sabes, el conocimiento es importante, sí, como estábamos hablando, pero tu manera de vivir es muy importante también. Y muchas veces hemos hablado, nuestros hechos, nuestra forma de comportarnos, hablan más alto que las palabras. Hablan más alto que las palabras. Como tú te comportes en situaciones difíciles, complicadas, se puede ver a Cristo o se puede ver que no está Cristo en medio de tu comportamiento, de tu manera de vivir. Y no sería la primera vez que también uno escucha, y seguro que los hermanos también han escuchado, ¿y ese es creyente? ¿Y ese es creyente? ¿Y ese va a tu iglesia? ¿Y se comporta de esa manera? Y con esa pregunta yo ya veo la respuesta también, como diciendo, o yo escuchando en mi mente, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia? Si este que dice creyente y va a la iglesia se comporta como se comporta, como si no conociera a Cristo, ¿para qué ir a la iglesia? Ahora bien, hermano, tampoco estoy aquí hablando que nosotros somos perfectos, ¿no? Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos la sinceridad y la humildad de reconocer que no somos perfectos y que hacemos cosas indebidas. Pero de cara a representar, a ser nosotros embajadores de Cristo en situaciones puntuales, nosotros tenemos que dar un buen testimonio porque estamos representando a Dios. Nosotros estamos representando a Dios. Nosotros somos cartas escritas, como dice el apóstol Pablo. Estamos mostrando el Evangelio a través de nuestro comportamiento en el mundo. Hermano, y por último, si el primero era revelación, y hemos hablado de revelación, el segundo es testimonio. El tercero, que destaca aquí la palabra del Señor, vemos que es la Biblia, la lectura de la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca.